Escalada de declaraciones entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre otros, Trump acusa a Zelensky de iniciar una guerra que no podía ganar y Zelensky le responde que Trump vive en una burbuja de desinformación rusa. Hoy el enviado de Trump a Kiev tiene la misión de lograr acercar posiciones. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Zelensky responde a Trump, quien lo llamó dictador. Dijo que si alguien quiere reemplazarlo en Ucrania, no va a funcionar. Ello luego de que Trump dijera que o Zelensky se mueve rápido o se queda sin país. Israel confirmó que Hamás se entregará mañana jueves a los cuerpos de 4 rehenes muertos en cautiverio, entre ellos la familia argentino-israelí Vivas, la madre Shiri y sus 2 hijos pequeños, Ariel y Kafir. El padre fue liberado por Hamás con vida la semana pasada. Y recta final de la campaña electoral en Alemania, Olaf Scholz y Friedrich Merz se enfrentan en el segundo y último debate televisado antes de las elecciones de este domingo. Intentaron en 60 minutos conquistar a la masa de indecisos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Donald Trump de desinformación luego de que el presidente Trump no solo lo culpara de iniciar la guerra, sino de llamarlo dictador, supuestamente al no convocar a elecciones en Ucrania. Recordemos que Ucrania es un país que está en estado de excepción nacional, en plena guerra con Rusia desde la invasión a su territorio desde el año 2022. Esta escalada ocurre entre un primer acercamiento entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania, en Arabia Saudita, al que no fueron invitados ni Ucrania ni Europa. A medida que se acerca el tercer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, Kiev tiene cierta práctica en responder a los interminables ataques de Rusia. Pero esta vez el ataque llegará desde Estados Unidos, un supuesto aliado. El presidente Donald Trump ha acusado a la misma Ucrania de la invasión rusa en su país. Deberían haberla acabado hace 3 años, nunca deberían haber comenzado. Así acabó su mensaje en las redes sociales, llamando a Zelensky un dictador no electo que quiere que la guerra no termine. Poco antes, el presidente ucraniano había expresado su desacuerdo con las acusaciones de ser responsable de la agresión rusa. Respetamos mucho al presidente Trump, presidente de una nación que nos apoyó todo el tiempo. Por desgracia, vive en una burbuja de desinformación. El presidente Putin celebró a su manera el acercamiento de Estados Unidos a Rusia. Sin la necesaria confianza entre Rusia y Estados Unidos será imposible resolver muchos problemas, incluida la crisis ucraniana. Y mientras la confianza entre Moscú y Washington aumenta, crece a velocidad vertiginosa la desconfianza de Ucrania y sus aliados europeos hacia Estados Unidos. Son horas difíciles de las que queremos hablar con José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, en primer lugar, ¿qué impacto han generado las acusaciones de Trump contra Zelensky? Hemos conocido, por ejemplo, que algunos congresistas y senadores republicanos del partido de Trump han expresado su apoyo a Zelensky y a Ucrania. Sin duda la posición de Trump está pues en los márgenes originalmente de lo que el Partido Republicano concebía a Rusia como uno de los principales adversarios y no fue sorpresa escuchar justamente después de estos comentarios anti-ucranianos, francamente, del presidente Trump, escuchar voces como Mike Lawler, un congresista de Nueva York, con un distrito muy competido, quien aseguró que no debía confundirse Putin es un vil dictador y un truán y que básicamente no se debía confiar en que él pudiera hacer la paz en Ucrania. Al mismo tiempo, Lindsey Graham, un senador de Carolina del Sur muy cercano a Trump, aseguró que la culpa de toda la invasión rusa a Ucrania no tiene ningún otro culpable, sino el propio Putin. Y sin embargo, criticó a los demócratas, a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden por no actuar decididamente. Todo esto te muestra justamente cómo hay facciones al interior del Partido Republicano y la posición de Trump no necesariamente es única.
Y a todo esto, José, en el enviado especial de Trump, Keith Kellogg, está en Kiev para hablar con Zelensky, pero Kellogg no participaba ayer de esa reunión en Riad. ¿Por qué instruir a una persona que no habla con las dos partes, es decir, tanto como con Rusia como con Ucrania? Así es, algunas de las expresiones de Keith Kellogg al llegar justamente a Ucrania ayer, pues aseguraban justamente solo que llegaba con la voluntad de escuchar, y muchos aquí en Washington, sin embargo, ya cuestionan el verdadero peso que tiene Keith Kellogg en el equipo negociador de Estados Unidos. Previamente, Keith Kellogg había fungido como parte del Consejo de Seguridad Nacional de la primera administración Trump y había sido el consejero de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Mike Pence, y sin embargo desde entonces se le había expresado posiciones sumamente duras contra Putin y más simpatéticas a las demandas ucranianas, y es por eso que el que no apareciera justamente en las conversaciones de Riyadh y ahí apareciera el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, pues sí deja lugar a dudas sobre lo efectivo que puede ser para transmitir los mensajes que llegan desde Kiev. Muchos consideran que básicamente Kellogg es un papel que no tiene mucha función que jugar en la diplomacia estadounidense. José Díaz, muchas gracias en Washington. ¿Y qué hace mientras tanto Europa? Este miércoles tuvo lugar en París la segunda reunión informal organizada por el presidente francés Emmanuel Macron para abordar el futuro de la guerra de Ucrania. La cita contó con la participación en persona de los presidentes de Rumania y Luxemburgo y de los líderes de otros 18 países, incluido también Canadá, que estuvieron presentes por videoconferencia. Macron insistió al finalizar la reunión en que la negociación para alcanzar la paz en Ucrania debe tener en cuenta las preocupaciones de Kiev y europeas. Macron aseguró también que los países participantes están convencidos de la necesidad de aumentar el gasto y las capacidades de defensa y de seguridad para Europa y para cada uno de los países. La Casa Blanca anunciaba que Macron se va a reunir con Donald Trump en Washington la próxima semana. París lleva adelante una situación que incumbe a toda Europa y de aquello queremos hablar con quien ven, con mi colega Diana Jayón en la capital francesa. Diana, ¿hubo algo concreto sobre dos principales apuestas que generan mucho debate, como es aumentar el gasto militar por un lado de los socios europeos y el proyecto del ejército europeo? ¿Se dijo algo? Hola, ¿qué tal? Las conclusiones de este encuentro aún no han salido a la luz, pero el mensaje sí está dado, y es la unidad que en este momento presenta Europa frente a esta posición que ha tomado el presidente Macron. Le están dando este aval de decirle a su homólogo de Estados Unidos y a Rusia que no es posible encontrar una paz si solamente se habla con uno de los actores del conflicto, es decir, si dejan a Ucrania por fuera. Los 19 miembros, los 19 líderes reunidos el día de hoy, tanto de manera presencial como virtual en el Palacio del Elíseo, han discutido, como tú bien lo decías, todo lo referente a un gasto que tanto podrían llegar a aumentar esa porción que desde hace tiempo ya también están dando para ayudar a soportar a Ucrania esta invasión de Rusia. Y por supuesto también han asegurado que estas reuniones, estos encuentros seguirán. Lo más claro es este mensaje de unidad, lo más claro es decirle a Trump: aquí estamos como Europa, como bloque, estamos convencidos de que esto no puede llevarse a cabo sin la participación tanto del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como de un actor tan importante como lo ha sido Europa para intentar llegar a la paz entre estos dos países en el final de este conflicto que ha anunciado Donald Trump, pero de una manera unilateral. Y a propósito de los encuentros que mencionas, Diana, Donald Trump va a recibir a Emmanuel Macron y a Keir Starmer en Washington. ¿Qué se sabe del rigor de ese encuentro allá en la Casa Blanca? Ha sido prácticamente una sorpresa porque obviamente no estaba en la agenda del mandatario francés, tampoco del mandatario norteamericano, pero obviamente se ha dado después de este cruce de acciones y de reuniones que los dos han tenido. Y el presidente francés lo que se ha dicho es que está dispuesto a hacer todo tipo de gestión para hacer sentir la voz de Europa, para lograr, por supuesto, la paz que tanto se necesita, pero sobre todo para demostrar que Europa no es un actor tercero en este conflicto. Así que se espera que tenga esta reunión la solemnidad que merece, y por supuesto el
presidente Macron también ha anunciado que seguirá llevando a cabo estas reuniones. El día de mañana ha convocado en el Palacio del Elíseo a todos los directivos de los diferentes partidos que existen acá en Francia, justamente para debatir la posición de Francia frente a esta situación y obviamente también analizar la defensa de Europa en este momento, con lo que cuenta y lo que no, y también de una manera obviamente territorial, hablando específicamente de Francia. Así que el presidente se alista para su visita a la Casa Blanca, que se espera que sea una visita de rigor y obviamente cuyo tema casi que particular será encontrar la salida para esa guerra entre Rusia y Ucrania. Diana Jayón, muchas gracias en París. Un cordial saludo para todos. Y en medio de todo esto parece que Europa está más dispuesta a gastar en defensa que los Estados Unidos. Detalles con mi colega Juliana González. Vamos a echarle una miradita a esas cifras precisamente, Jenny, porque el gasto en defensa del viejo continente y el respaldo a Ucrania estuvieron sin duda en el centro de esas dos reuniones de líderes europeos esta semana. Y países como Dinamarca ya anunciaron que aumentarán en miles de millones su gasto militar a medida que crece esa amenaza rusa sobre Europa y el distanciamiento de su histórico aliado, los Estados Unidos. De acuerdo con datos del Washington Post, a propósito, Estados Unidos planea reducir en un 8% su gasto en defensa. Urge para los europeos aumentar el gasto en defensa. Dinamarca actuó este miércoles de manera ejemplar al aprobar un presupuesto especial que hará crecer su gasto militar hasta el 3,2% de su PIB en 5 años. Ante la amenaza de Rusia y el distanciamiento de Estados Unidos, Europa busca rearmarse. La cuestión es cómo financiarlo. El primer ministro polaco considera que todo es cuestión de voluntad política. Estoy hablando de tomar decisiones, de hablar de financiación, de logística, decisiones políticas sobre las capacidades de defensa de la Unión, pero también de los países miembros. Hasta ahora, solo 23 de los 32 miembros de la OTAN cumplieron con el compromiso de dedicar el 2% del PIB a defensa. El año pasado, 9 países se quedaron cortos, entre ellos Croacia, Portugal, Italia y España, que destinó a defensa casi el 1,3% de su Producto Interior Bruto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido a aumentar el gasto militar. España espera lograr el objetivo del 2% en 2029. Sánchez propone además a los socios declarar la seguridad un bien público. Que Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Un incentivo extra para aumentar el gasto es su posible impacto económico positivo. El Instituto de Economía de Kiel habla de un crecimiento de hasta el 1,5% del PIB europeo si el gasto en defensa sube al 3,5%. Eso sí, siempre y cuando la producción armamentística sea en suelo europeo. Algo que permitiría incluso utilizar la innovación en el campo militar para otros sectores, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en medio del escándalo por la criptomoneda Libra, el presidente argentino Javier Milei viajará a Washington mañana jueves para participar en la Conferencia de Acción Conservadora. Además, aprovechará el viaje para reunirse con la directora del FMI, con Elon Musk y probablemente con el presidente Donald Trump. El gobierno de Milei vive desde el viernes una de sus mayores crisis políticas por el apoyo del mandatario al lanzamiento de la criptomoneda Libra, que según él financiaría emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina. Este miércoles, un despacho de abogados especializado en protección legal de consumidores digitales en Nueva York anunció que estudia representar a 200 clientes, por lo menos de media docena de países perjudicados por la criptodivisa impulsada por el presidente Milei en sus redes sociales. Bueno, y más temas, Jenny, ¿no? Están pasando muchas cosas, Juliana. Hamas anunció su disposición a liberar a todos los rehenes que aún permanecen en Gaza durante la segunda fase de la tregua con Israel. Ello según informó un representante del grupo islamista considerado terrorista por la Unión Europea. Desde los atentados del 7 de octubre, 251 personas fueron secuestradas, 70 siguen en cautiverio, al menos 35 de ellas habían muerto, según el ejército israelí.
Israel y la milicia islamista palestina avanzan en la segunda fase del alto el fuego que permitió la liberación de 19 rehenes israelíes a cambio de más de 1.100 presos palestinos en la primera fase. Además, Hamás confirmó que este jueves se entregará los cuerpos de 4 rehenes israelíes, entre ellos la madre de la familia argentino-israelí Vivas, junto a sus 2 hijos pequeños, Kafir y Ariel Vivas. El sábado liberará a 6 rehenes, el doble de los previstos inicialmente. Y queremos ampliar estas novedades en Tel Aviv con la periodista Maya Siminova. Maya, un gusto saludarte. Entre todas las historias, decíamos, de rehenes, ¿por qué el caso de la familia argentino-israelí Vivas es el que más impacta a Israel? Hola Jenny, sí, realmente la familia Vivas es un símbolo, pero también Oded Lifshitz, que también se ha anunciado que entregan a su cuerpo mañana. Ellos son representantes realmente de las víctimas del 7 de octubre, gente que estaba en su casa. Shira, como dijiste, Shiri, sus papás de Argentina fueron asesinados ahí al lado de su casa. Ellos, toda la familia, el papá Yarden, que fue devuelto hace una semana, Shiri y los 2 niños fueron los rehenes, los niños, los más jóvenes que jamás se llevó. Y Oded y su esposa eran unos conocidos activistas por la paz y llevaban años transportando a palestinos de Gaza enfermos a hospitales israelíes. Era una representación de la sociedad israelí que vivía en esos kibutzim y que lo pagó tan sumamente caro. Maya, y este canje de rehenes por presos palestinos incluye por primera vez cuerpos de rehenes sin vida, y el Ministerio de Salud de Israel informaba que determinar la causa de muerte y también la identidad de los cadáveres va a tener que llevar mucho tiempo. ¿Por qué sucede eso y qué se dijo al respecto? Bueno, la morgue, que está trabajando horas más allá de lo extra desde el 7 de octubre, todos esos primeros meses, para identificar aquellos cadáveres, ahora lo que va a hacer es identificar cuerpos o recibir cuerpos que llevan muertos probablemente un año, si es que es verdad lo que dice Hamás, que ellos murieron por un bombardeo israelí en noviembre. Esto es lo que Israel quiere certificar, pero las identidades ya están dichas. Hoy, después de todo un día entero de negación y de no realmente contar cuáles son los cadáveres que se va a recibir mañana, a última hora la oficina del primer ministro dio los nombres de quiénes son los 4 que van a recibir mañana, y eso es otra cuestión que se preguntan las personas: ¿desde cuándo lo saben y por qué no lo han dicho antes? Y sin embargo las familias están pidiendo que por favor no les den el pésame, porque hasta que no lleguen a Israel y no sepan con certeza que esto es así, no consideran que está cerrado ese círculo. Maya Siminovich, muchas gracias, en Tel Aviv. Y hablamos ahora de política alemana, porque Alemania está en una recta final de esta campaña electoral con el último duelo televisivo entre el canciller Olaf Scholz, de los socialdemócratas, que aspira a seguir en el poder, y el candidato democristiano Friedrich Merz, además el líder de la Unión Conservadora. Este cara a cara ha sido el segundo y también el último entre los 2 candidatos. Si los sondeos no fallan, Scholz perdería los comicios del domingo frente a Merz, quien ha prometido un giro a la derecha tras 2 décadas de gobiernos centristas bajo el liderato de Scholz y su predecesora Angela Merkel. Estas elecciones se celebran en medio de turbulencias geopolíticas que generan también mucha inseguridad entre el electorado. Y nos acompaña nuestra analista política Úrsula Moreno, quien ha seguido naturalmente este último duelo televisivo de la campaña electoral de Alemania. Úrsula, muy bienvenida. Y muchos deben preguntarse por qué un debate a 2 y no a 4, como sucedió en el último momento, donde están representados los candidatos a canciller de todos los partidos políticos. Sí, Jenny, es una pregunta lógica, porque el primero, según las encuestas, en un cara a cara contra el tercero, pero no se organizan estos debates en base a encuestas o sondeos, sino que en su día, como el primer cara a cara, el pasado 9 de febrero, decidieron invitar al candidato a la reelección, el canciller Olaf Scholz, y a su principal contrincante, que en este caso es Friedrich Merz. Como bien decías, Alternativa para Alemania, que es el segundo partido en intención de voto, ha estado solamente presente en el debate de A4 de este pasado domingo. Ahí sí que vimos a Friedrich Merz, Olaf Scholz, al candidato de los Verdes y al candidato a Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania no tiene
opciones a gobernar, porque en principio todos los partidos del Centro Democrático descartan entrar en ningún tipo de coalición con este gobierno, es lo que se conoce como brandmauer, como cortafuegos en este país. Entonces, hemos visto un formato televisivo de A4 y estos dos cara a caras, más otros muchos formatos. La verdad que nunca he visto tantos formatos televisivos para ser una campaña tan corta y tan intensa como esta, Jenny. Campañas de unas elecciones anticipadas. Recordemos que el actual gobierno no alcanzó a terminar su legislatura. Ursula Scholz o Merz, ¿quién después de todo, después de este último debate a dos, lograría mover más a la masa de indecisos? Es difícil de decir, Jenny. Hemos visto un Scholz nuevamente enérgico, que pasa a la ofensiva, muy dinámico, mucho más dinámico que en estos 3 últimos años de gobierno. Hemos visto a Friedrich Merz, que se conoce por su carácter impulsivo, no ha cometido tampoco en este debate ningún error grave, es decir, tampoco perdería puntos. Solo hablaron, eso sí, de economía y hablaron de migración, no se abordó nada de política exterior ni de defensa, porque ahí hay más puntos de coincidencia que de disenso entre ambos candidatos. Ahora bien, el electorado es más volátil que nunca en Alemania y al mismo tiempo son amantes de la estabilidad aquí y sin embargo las encuestas siguen enrocadas también después de este debate en un 15% para los socialdemócratas, en torno a un 15% y en torno a un 30% para los democristianos. Donde sí hay fluctuaciones, eso sí, es en los partidos pequeños. Ahí sí que vemos cambios y fluctuaciones, pero no entre los dos principales partidos. Me dice muy breve por tiempo, Úrsula, este debate frente a dos políticos que después de todo, y pese también a ese muro de cortafuegos, como se dice la política alemana, y después de todo se podrían o tendrían que entenderse para generar una coalición de gobierno. Esto es, después de las elecciones, ¿es posible después de todo lo que se han dicho? No les quedará más remedio y hemos visto mensajes de complicidad también hoy durante ese debate. Al final del debate, Merz pidió un voto de confianza y lo que quiere, evidentemente, es gobernar finalmente con un solo socio de coalición, que serían o bien los socialdemócratas, con los que tiene ya experiencia de gobierno en las llamadas grandes coaliciones, aunque esta vez no sería una gran coalición, o con los verdes, donde tiene también un terreno común, por ejemplo, en política exterior, pero tendrían graves problemas a la hora de ponerse de acuerdo en política migratoria. Con unos o con otros tendrá que gobernar. El problema es si entran finalmente 8 partidos al Bundestag. Ahí muy probablemente sería necesario 2 socios de coalición y ya hemos visto que la experiencia del tripartito es muy complicada en Alemania, que por eso tuvieron que disolver el gobierno el pasado mes de noviembre. Jenny. Esas son unas elecciones que van a, de cualquier manera, no a solucionar el tema político inmediatamente. Úrsula Moreno, muchas gracias. Y más noticias. La Fiscalía de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y 33 de sus colaboradores de un intento de golpe de Estado en 2022. Los fiscales creen que trataron de impedir por medios subversivos la toma de posición de su sucesor, de Luis Ignacio Lula da Silva. El fiscal general Paulo Gonet presentaba cargos ante la Corte Suprema de Justicia por incitar y ejecutar actos contrarios a los 3 poderes y al Estado Democrático de Derecho y tratar entonces de impedir la investidura de Lula da Silva. De ser hallado culpable, el exmandatario se enfrentaría a una pena de entre 12 a 40 años de prisión, según el Código Penal de Brasil. Bolsonaro negó los cargos y declaró estar indignado. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Luis Ignacio Lula da Silva al respecto. Si demuestran que no intentaron dar un golpe y si prueban que no intentaron matar al presidente, al vicepresidente y al presidente del Tribunal Superior Electoral, quedarán en libertad y serán ciudadanos que podrán viajar por todo Brasil. Ahora, si el juez llega a la conclusión de que son culpables, tendrán que pagar por el error que cometieron. El Papa Francisco se encuentra estable y presenta una ligera mejoría en los índices inflamatorios, además de respirar sin asistencia mecánica. Eso anunció hoy el Vaticano en un comunicado basándose en el último parte médico. Un mensaje tranquilizador en medio de la creciente preocupación por el estado de salud del pontífice católico. Francisco, de 88 años, fue hospitalizado el viernes debido a una grave neumonía a consecuencia de una bronquitis anterior. En las afueras del hospital y del Vaticano, sus devotos se han reunido con imágenes y con velas para pedir por la recuperación del Papa. Francisco expresó su gratitud por las muestras de apoyo de los fieles y les pidió que continúen orando por él.
Y hoy se celebra el Día contra la Discriminación por la Identidad Sexual en el Deporte. Y en Bogotá, un gimnasio permite hacer ejercicio con visibilidad y sin bullying. No hay espejos, ni escalas de peso, ni prejuicios. Aquí Valentina entrena a gusto. Creo que ha sido precisamente poder redescubrir mi cuerpo, porque creo que también ha sido... O sea, la historia de crecer en un cuerpo gordo y bajo estos mandatos sociales de lo que implica habitarlo y habitarlo en espacios de movimiento y tener que ocultarlo y solo hacer cardio y cardio y cardio y cardio y pierde peso otra vez el cardio y ya. Fue muy bonito volver a un gimnasio donde pude hacer mucha fuerza y donde me sentí muy fuerte y donde me sentí muy capaz. Pony Club trajo la idea de Australia. El objetivo es dar un espacio a la diversidad. La idea en este gimnasio, pues y la idea que quisiéramos como popularizar es que todos los cuerpos están bien siempre, en cualquier momento, en el peso en el que estés, como ese es el cuerpo ya, como el cuerpo no es en el futuro. El deporte ha sido también un espacio hostil y de exclusión para las personas LGBTIQ+. Tenía muchas expectativas porque había tenía también tantas experiencias con el deporte como incómodas. Sí tenía como miedo de que no encajáramos. Salí tan energizada, tan enamorada como de la energía de las personas, de la energía de Dre como entrenador, que me sentí muy acogida en el espacio y no he podido salir. El entrenamiento incluye juegos y risas. Todo ello en un ambiente que también impacta en la salud mental. Como que de esto ya no quiero que haya vuelta atrás, como no estoy dispuesta a permitir que me vuelvan a arrebatar la posibilidad de disfrutar el agua de la piscina y no estoy dispuesta a permitir que me vuelvan a arrebatar la alegría que da jugar con otras personas en los espacios de movimiento y de actividad física. Todas esperan que en el futuro existan más lugares que desafíen los conceptos tradicionales de fitness y entrenamiento físico. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.